La química orgánica o química del carbono incluye a una multitud inmensa de compuestos, todos basados en el carbono. ¿Por qué existen tantos compuestos del carbono? Que además son muy importantes porque son la base química de los seres vivos. Porque el carbono, si recordáis, puede formar 4 enlaces sencillos. Con ellos puede unirse a distintos átomos. Lo más sencillo es que se una, por ejemplo, a hidrógenos. Pero también puede unirse a otro carbono, puede unirse a oxígenos, que estos a su vez pueden formar otros enlaces. Puede unirse a nitrógeno, puede unirse a varios, a nitrógeno y oxígeno a la vez, pero además, cuando se une al carbono, puede unirse mediante enlace sencillo, como estamos viendo aquí, pero también puede formar un doble enlace, con lo que solo le quedan a cada uno de ellos 2 para enlazarse, pero a su vez pueden unirse a más carbonos, o pueden unirse a hidrógenos, o pueden unirse a oxígenos. También puede formar entre el carbono y carbono enlace triple, con lo que ya les quedaría solo uno para unirse, pero a ellos pueden unirse tanto hidrógeno como oxígeno como nitrógeno, ¿vale? Fijaros, solo con carbono e hidrógeno ya tenemos los que está el carbono-carbono unido mediante enlace sencillo, los que está el carbono-carbono unido mediante enlace doble, que ya solo le quedan 2 enlaces más a cada carbono, ahí podríamos poner solo hidrógenos, y mediante enlace triple, pero a su vez, aunque estén por enlace sencillo o por enlace triple, se nos puede formar cadenas larguísimas, pero además puede haber ramificaciones. Pueden unirse más carbonos y además esto se puede complicar muchísimo. Por tanto, se pueden formar una cantidad inmensa de compuestos basados en el carbono, mediante cadenas de carbonos unidos por enlace sencillo, doble o triple, a los que se pueden unir o no otras cadenas de carbono, o se pueden unir átomos como el oxígeno y el nitrógeno. En principio, lo fundamental son formados por carbono, especialmente, también hidrógeno, y en menor medida aparece el oxígeno y el nitrógeno. La base son el carbono y el hidrógeno. Además, el carbono, cuando se une al oxígeno, lo puede hacer mediante un enlace sencillo o mediante un enlace doble. Si lo hace con uno sencillo, le quedan aún 3 enlaces. Si lo hace con uno doble, le quedan aún 2 enlaces. ¿Vale? Al oxígeno también, cuando se une mediante enlaces sencillos, se puede unir o un oxígeno, o en su lugar puede llevar un hidrógeno, o se le puede unir incluso otro carbono, ¿vale? Por tanta multitud. En el caso de que se una el carbono a un nitrógeno, puede unirse mediante un enlace sencillo, con lo que al carbono le quedan 3 enlaces más y al nitrógeno 2. Se puede unir mediante un enlace doble, con lo que al carbono le quedan 2 enlaces y al nitrógeno 1 más. O se puede unir mediante un enlace triple, con lo que al nitrógeno ya no le quedan más enlaces y a este le queda un enlace más. Y además, al nitrógeno o al carbono se le pueden unir oxígeno, otro nitrógeno, hidrógeno. Es decir, hay multitud de posibilidades de distintos compuestos orgánicos, solo con estos 4 elementos. Pero hay una cosa, es que suelen formarse unas estructuras típicas, con lo que este gran número de compuestos posibles está muy organizado, está muy sistematizado, ¿vale? Y no es difícil de aprenderlo y entenderlo. Vamos a empezar viendo los tipos de compuestos orgánicos que hay. Tendremos varios tipos de compuestos orgánicos. En primer lugar, los más importantes, los que están formados solo por carbono
e hidrógeno, que son los hidrocarburos. Son cadenas de carbono a los que se unen átomos de hidrógeno. Hay muchísima variedad. Luego tendremos los compuestos en los que participa también el oxígeno, que son los compuestos oxigenados, y como hay varias estructuras típicas en las que participa el oxígeno, tenemos varios tipos de compuestos oxigenados. Y por último, los compuestos nitrogenados, son en los que participa también el nitrógeno. Ahora vamos a ver los hidrocarburos, y dentro de ellos empezaremos hoy por los alcanos. Los hidrocarburos los dividimos en dos grandes grupos. Los alifáticos, que son los más normales, y los aromáticos, que los veremos más tarde. Los aromáticos tienen en su estructura esta estructura, que le llamamos anillo de benceno, el benceno. Todos los que contienen benceno son hidrocarburos aromáticos, y estos son un tipo de hidrocarburos. Los que no son aromáticos están formados por cadenas de carbono e hidrógeno. Si estas cadenas son abiertas, decimos que son lineales. Y cuando estas cadenas se cierran y forman cíclicos, hablamos de hidrocarburos cíclicos. Dentro de los hidrocarburos lineales, cuando en la cadena los enlaces entre carbono y carbono solo son sencillos, de este tipo, enlaces sencillos entre el carbono a los que ya se pueden unir otros átomos de carbono o de hidrógeno, hablamos de alcanos. Cuando aparecen enlaces dobles entre el carbono, hablamos de alquenos. Y cuando entre los átomos de carbono existen enlaces triples, y ya solo pueden cada uno de ellos enlazarse a otro, hablamos de alquinos. Dentro de los cíclicos, también si aparecen solo enlaces sencillos, hablamos de cicloalcanos. Si aparecen enlaces dobles, hablamos de cicloalquenos. Y si aparecen enlaces triples, cicloalquinos. Ahora fijaros, cuando es un cicloalcano, al carbono se pueden unir más hidrógenos a cada carbono, con lo que están saturados, llenos de hidrógeno. Los llamamos hidrocarburos saturados, a los que solo hay enlaces carbono-carbono sencillos. Pero cuando tenemos enlaces dobles o enlaces triples, a los carbonos ya no se les pueden unir tantos hidrógenos, ya no van a estar llenos de hidrógeno. Se les llama insaturados. Los que tienen doble o triple enlace, alquenos y alquinos, hablamos de hidrocarburos insaturados. Lo mismo en cíclicos. Los cicloalcanos son saturados, cicloalquenos y cicloalquinos, dobles y triples enlaces, son insaturados. En este primer vídeo os voy a explicar los alcanos, porque a partir de ellos podremos entender todo lo demás, ¿vale? Los alcanos son compuestos de cadena abierta, formados por carbono e hidrógeno, como todos los hidrocarburos, y en los que sus enlaces son simples. Por eso, todos los alcanos se nombran con la terminación ano, que significa que solo tienen enlaces sencillo carbono-carbono. Para nombrarlos, nos fijamos en el número de carbonos que tiene la cadena. Y según eso se le pone un sufijo. Los 4 primeros tienen unos sufijos propios y a partir de ahí son los sufijos numerales griegos. Esta forma de representarlos es lo que llamamos fórmula desarrollada. Podemos ver todos los enlaces, los que hay entre carbono-carbono y también los de carbono con el hidrógeno. El alcano más sencillo, que es el de la cadena de un átomo de carbono, cuya fórmula molecular sería CH4. Esta es la fórmula desarrollada en la que vemos todos los enlaces y esta es la fórmula molecular, que es la que ya conocéis vosotros. En este caso se llama metano. Se utiliza el sufijo met y luego acabado en ano porque es un alcano. Met significa un carbono. Las cadenas de 2 carbonos que
la fórmula molecular sería C2H6. Tiene enlaces sencillos. Y esta también la podemos representar de otra forma, que es la fórmula semidesarrollada. En ese caso, ponemos los carbonos y al lado de cada uno de ellos ponemos los hidrógenos que hay unido a ellos. Sí que representamos el enlace carbono-carbono para ver que es sencillo. Pero ahora, este primer carbono que tiene 3 hidrógenos, pues ponemos H3. Este otro carbono está unido a 3 hidrógenos, pues ponemos H3. Es decir, lo que representamos es la cadena de carbonos y al lado de cada carbono los hidrógenos que tiene unidos. Esta es la fórmula semidesarrollada. Y esta es la fórmula molecular. En este caso, 2 átomos de carbono se utiliza el prefijo et, como es alcano, etano. ¿Vale? Siempre acabamos en ano. El de 3 átomos de carbono, si os fijáis, los carbonos terminales están unidos a 3 átomos de hidrógeno. Y en cambio, el de en medio, como ya está unido a 2 carbonos, solo puede estar unido a 2 hidrógenos. La fórmula semidesarrollada sería CH3, el enlace CH2, el enlace CH3. Y la fórmula molecular sería C3H8. Y se denomina con el sufijo prop, terminado en ano, propano. Para 3 átomos de carbono, la cadena se nombra con prop. Estos son 2 carbonos, esta tiene 3 átomos de carbono. Ahora la de 4 átomos de carbono. Aquí vemos que los 2 carbonos terminales están unidos a 3 hidrógenos y en cambio los carbonos intermedios están unidos a 2. Luego la fórmula semidesarrollada sería CH3, CH2, CH2, CH3. Y la fórmula molecular sería C4H10. Y se utiliza el sufijo but para 4 átomos de carbono. Sería el butano. Como es un alcano, acabado en ano. La cadena de 4 carbonos. La de 5 carbonos, a partir de aquí ya se van a utilizar los sufijos griegos. En este caso la fórmula semidesarrollada sería CH3, el enlace CH2, 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 CH3. Y sería C5H12 la fórmula molecular. Se utiliza el sufijo pen, los sufijos griegos, pentano, si tiene 5 carbonos. A partir de aquí, de 5 carbonos, ya se utilizan los prefijos griegos. El de 6 carbonos, que sería C3, CH3 el terminal, CH2, 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 CH2 y el terminal otra vez CH3 sería C6H14 y se denomina hexano, con el sufijo es para 6 carbonos. A partir de aquí ya se nombran con los prefijos, con los sufijos griegos. Vamos a verlo. Ya tenemos aquí el CH4 con un carbono metano, CH2, el etano, con 3 carbonos propano, con 4 carbonos, cadena de 4 carbonos butano, la cadena de 5 carbonos pentano. Y ahora fijaros, como el CH2 se repite, por ejemplo, aquí 3 veces, podríamos poner CH2 entre paréntesis y decir que está indicado 3 veces. Es otra fórmula de expresarlo, pero lo podemos poner así. En este caso, con 6 átomos de carbono, 4 intermedios y 2 terminales, hexano. Para 7 átomos de carbono, heptano. Para 8 átomos, octano. Para 9 átomos, nonano. Para 10 átomos, decano. Para 11 sería un decano. Se utilizan los prefijos griegos, los sufijos griegos y luego la terminación ano para indicar que son alcanos. Solo enlaces sencillos carbono-carbono. Estos son los alcanos más sencillos, pero ya hemos dicho que los alcanos se ramifican. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una cadena como esta,
aquí, en lugar de unirse un hidrógeno, puede unirse otro carbono y a él otro carbono, con lo que nos resulta una ramificación. Esto que tenemos aquí es la ramificación. Entonces, necesitamos poder nombrar no solo a esa cadena principal, sino también a las ramificaciones, ¿vale? Cuando tenemos los hidrocarburos lineales, los que hemos visto sencillos, para que se una este como ramificación a otro, ha de perder su hidrógeno. Teníamos, por ejemplo, aquí el metano. Si pierde un hidrógeno, se transforma en de aquí y le queda como un enlace colgando. Mediante él puede unirse a otro hidrocarburo. Se une aquí, a otra cadena. ¿Cómo se llama esto, el metano, cuando ha perdido ese hidrógeno? Pues hablamos de radicales. Radicales de alcanos. Los radicales de alcanos es que han perdido un hidrógeno y ya están en condiciones de unirse a otro. Este se llama, empieza igual, met, pero cambiamos la terminación ano por hilo, el radical metilo. Y cuando ya está unido, se le llama metil. Esto es cuando ya está unido a una cadena. Cuando ya está unido se llama metil. Por ejemplo, el etano. El etano pierde un hidrógeno y ya se puede unir a una cadena. Este es el etano, pues el radical al que da lugar es el etilo. Ano se cambia por hilo. Y cuando ya está unido a la cadena se le llama etil. Radical etilo, cuando ya se une a la cadena, que sería este ejemplo que hemos visto aquí, este radical, esta ramificación que tiene dos carbonos, luego es et, y cuando ya está unido se le llama etilo. Entonces, nosotros para nombrar un hidrocarburo ramificado tenemos que nombrar la cadena principal y las ramificaciones que tiene. Ahora veremos cómo se hace con varios ejemplos. En el caso, por ejemplo, del propano, CH3, CH2, CH3. A partir de ahora utilizaremos la forma semidesarrollada porque nos da suficiente información, pero es mucho más sencilla. Si pierde un hidrógeno, se nos transforma en CH3, CH2, lo pierde el terminal, CH2 y le queda aquí el enlace suelto para engancharse. Este es el propano, pues este será el propilo y cuando ya está unido le llamaremos propil. Cambia ano por hilo o por hil. El butano, CH3, CH2, CH2, CH3. Pierde un hidrógeno y se transforma en CH3, CH2, CH2 y aquí, como ha perdido un hidrógeno, CH2 y un enlace colgando. Este era el butano, pues se le llama el radical, se le llama butilo, se cambia ano por hilo y cuando ya está unido a una cadena, butil. ¿Vale? Ahora vamos a ver varios ejemplos de cómo se nombran y se formulan las cadenas ramificadas. Para nombrar los alcanos ramificados, lo primero es elegir la cadena que tiene más número de carbonos, que contenga más carbonos. En este caso nosotros podríamos escoger dos. Podemos escoger esta o podríamos escoger también esta de aquí.
O podríamos escoger otra tercera. Esta de aquí, como cadena principal. ¿Cuál escogemos? Pues si nos fijamos en la azul, está formada por 5 carbonos. La verde está formada también por 5 carbonos y además es equivalente porque tiene una ramificación justo en el segundo carbono. La azul tiene una ramificación y la misma en el segundo carbono. Y la lila, esta de aquí, está formada solo por 3. Por tanto, la lila no sería. La lila la descargamos. Y la verde y la azul son equivalentes. Es más sencillo trabajar con la que sea más cómoda. Luego nos vamos a quedar con la azul. Cogemos la azul como cadena principal. Y vemos que ¿qué tiene? Pues tiene una ramificación que se llama un sustituyente, es decir, un hidrógeno sustituido. Hablamos de sustituir un hidrógeno que es este. Tiene aquí este sustituyente. Cuando un hidrocarburo sustituye a un hidrógeno le llamamos sustituyente o ramificación. ¿Vale? Vale, ya tenemos la cadena principal y una ramificación secundaria, un sustituyente. ¿Cómo se llamaría este sustituyente? Vemos que está formado por un solo carbono, luego es met. Y como está unido a la cadena, sería el metil. Este sería el metil. Este sustituyente de aquí. Ahora, ¿cómo se nombra la cadena larga? Como es un metano, la cadena larga tiene 5 carbonos y es un alcano, sería un pentano. Pues ahora vamos a ver cómo se nombra todo junto. La cadena larga sería un pentano. Vale. Lo primero, hay que numerar la cadena larga. ¿Por dónde empezamos a numerarla? Si nosotros tenemos que empezar a numerarla, ¿por qué la numeramos? Para indicar en qué lugar, a qué carbono está unido esa ramificación. Si empezamos a numerar por la izquierda, como está ahí marcado en rojo, 1, 2, 3, 4, 5, la ramificación que nos queda en el carbono, 2. Este 2 se llama localizador. Si empezásemos a nombrar por la derecha, nos quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta ramificación estaría en el carbono 4, su localizador sería el 4. ¿Cuándo es menor el localizador de las ramificaciones? Cuando empezamos por la izquierda, lo que está marcado en rojo. Si empezamos por aquí, la ramificación está en el 2. Si empezamos por aquí, la ramificación está en el 4. Luego hay que empezar a numerar por la izquierda. Ya lo tenemos, como está nombrado. Entonces, el indicador, ¿dónde estará? El localizador, ¿cuál será? 2. Está en el carbono 2. Pues se indica así delante. Y ahora, ¿cómo los nombramos? Pues se nombran primero las ramificaciones. El localizador se escribe delante del radical, ¿vale? Separados por un guión. Y se escribe delante del nombre de la cadena principal. Entonces, este sería 2-metil pentano, junto, sin separar por guión. Pentano. Ya tendríamos el nombre. Es el 2-metilpentano. ¿Vale? Vamos a ver ahora el siguiente. ¿De acuerdo? En el siguiente podemos elegir varias cadenas. Lo primero es elegir la cadena principal. Podemos elegir varias. Esta sería una de ellas y esta sería la otra. Luego hay otra hacia la izquierda, pero es el equivalente. ¿Cuál cogeríamos como cadena principal? La azul está formada por 5 carbonos, la verde por 4. Luego escogeríamos la 4. ¿Por dónde empezamos a numerarla?
Pues en este caso es equivalente. Si empezamos por la izquierda, ¿dónde tenemos la ramificación? 1, 2, 3. En el 3. Si empezamos por la derecha, en el 1, 2, 3, porque es simétrica. Luego nos da lo mismo. Pues empezamos por la izquierda, que estamos más acostumbrados. Ya están puestos ahí los números. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuál es nuestra ramificación? Como la cadena larga es 5, será un pentano. Nuestra ramificación, que es esto de aquí. ¿Y de qué se trata? Es, como tiene un solo átomo de carbono, será metil. ¿En qué carbono está? En el 3. Su localizador es un 3. ¿Cómo vamos a nombrar ahora a toda la cadena? A todo el alcano. Pues empezaríamos nombrando la ramificación. Diríamos 3 metil. Y ahora, ¿cómo se llama la cadena larga? Es un pentano. Metilpentano. Vamos ahora al siguiente. El siguiente, ya vemos que tiene también, son estos muy parecidos, estamos trabajando en uno, que tiene una ramificación. ¿Cuál cogeríamos de cadena principal? Pues tenemos varias opciones, ¿vale? Y hay dos que son equivalentes, como en el primer caso. Fijaros, podemos coger esta cadena o podemos coger esta cadena. Estamos viendo que es un caso igual que el primero, o podríamos coger esta, de solo 3. Pero esa de solo 3 no, porque hay otras que son de solo 5. Luego esta ya fuera. De la verde y la azul son equivalentes, ¿vale? Pues nos quedamos con la más sencilla, la azul. ¿Por dónde empezamos a nombrarla ahora? Ahora, a la hora de nombrarla, fijaros, si empezamos por aquí, 1, 2, 3, 4, la ramificación nos queda en el 4. Si empezamos por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, nos queda en el 2, carbono 2. Luego hay que empezar, en este caso, por la derecha. Ahora, la ramificación, ¿qué es? También es metil, ¿vale? ¿Y dónde está? En el 2. Será 2-metil, su localizador es 2. Ya podemos nombrarla. ¿Cómo la nombraríamos? Diríamos 2-metil-pentano. Vamos a ver ahora la última. Y fijaros, la última se parece a las anteriores, pero ahora ¿qué ocurre? Que está en el carbono terminal. Entonces no es una ramificación, sino que lo que tenemos es una cadena un poco más larga. Todo esto es la cadena. Nos da lo mismo empezar a nombrar por la izquierda que por la derecha. ¿Cómo sería este? Pues en este caso sería el hexano. No tiene ramificaciones. Tiene 6 carbonos, pues sería el alcano hexano. Y ya está. Ahora vamos a ver los otros ejemplos más complejos. Vamos a ver ahora cuando aparecen varias ramificaciones, incluso cuando esas ramificaciones no son iguales, que las agrupamos al nombrarlas, etc. Vamos a ver este primero de aquí. Si observamos nosotros este, no hace falta poner el localizador. Nosotros tenemos la cadena principal, que podemos tomar esta, podemos tomar esta de aquí. ¿Y qué ocurre? Bueno, y también hacia la izquierda, que son equivalentes. Las dos son cadenas de 3 carbonos que tienen una ramificación de un solo carbono, además en su carbono del medio. Cogemos entonces como cadena principal, para aclararlo mejor, la azul. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que tenemos 3 carbonos, luego sería un propano, y que tenemos el radical unido metilo. Tenemos una ramificación de un solo carbono. Luego este será metil. Metil. Vamos a nombrar la cadena principal. 1, 2, fijaros, si estuviese en el 1 o en el 3,
No sería una ramificación, sería simplemente que la cadena es más larga. Luego, cuando tiene una ramificación el propano, ¿dónde puede estar? Únicamente en el carbono del medio. Luego, no hace falta indicar dónde está la ramificación. No hace falta poner el localizador. Simplemente escribiríamos simplemente metil sin el localizador y pegado a ella, sin hueco ni guiones, el nombre de la cadena. Vale. Propano. No hace falta indicar dónde está porque solo puede estar en un sitio, en el carbono intermedio, porque solo tiene uno. Vamos a ver ahora esta de aquí abajo, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí ya va cambiando la cosa. Aquí podemos tener varias cadenas principales. Por ejemplo, esta sería una y otra sería esta. Podríamos tener otras, por ejemplo, podríamos considerar esta. ¿Vale? Fijaros, se coge, en primer lugar, de las posibles cadenas, se coge como principal la de más carbonos. Por lo tanto, la verde tiene 3 y 4, 7. La azul tiene 7 carbonos. La lila tiene también 7 carbonos, pero es equivalente al azul, ¿vale? Luego la lila la quitamos. Es más sencilla la azul. Ahora, las dos, la verde y la azul, tienen 7 carbonos. Pues el siguiente criterio es la que tenga más ramificaciones, mayor número de ramificaciones. La verde, que tiene una única ramificación. Solo tendría, si consideramos la verde, solo tendría una ramificación. Si consideramos la azul, tendría 2 ramificaciones. Luego tomamos como cadena principal la azul. Ahora, ¿por dónde empezamos a nombrarla? Por donde queden las ramificaciones con número de localización o los radicales con número de localizador más bajo. Si empezamos por la izquierda, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedarían en el 1, quedarían en el 2 y en el 3. Y empezamos a nombrar por la derecha, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quedarían en el 5 y en el 7. Luego, con la numeración azul, si empezamos por la izquierda, quedan con menores números de localización. Por lo tanto, nos quedamos con la numerización del azul. Vale. ¿Qué radicales tenemos? Vamos a ver cómo se llaman. Tenemos por un lado este, que es un metil. Este de aquí es metil. Y tenemos otro que es un etil, porque tiene 2 átomos de carbono. Este tiene un carbono y este tiene 2 carbonos. ¿Dónde están localizados? El metil está en el carbono 2. Este 2 es su localizador. El etil, que está en el carbono 3. Vale. Y la cadena principal, ¿qué será? La cadena principal tiene 7 carbonos, luego será un heptano. Ahora vamos a ver cómo lo nombramos todo, ¿vale? Todo junto ya. Fijaros, se nombran primero los radicales y después la cadena principal. Para nombrar los radicales, nosotros tenemos que nombrarlos en un orden. ¿En qué orden? Pues siempre en orden alfabético. Luego tenemos metil y etil y de adelante el etil. Por tanto, diremos 3
etil, que es su localizador. Después nombramos el otro radical, separado por guión, que será 2-metil, con su localizador. Y después ya la cadena principal, que era un heptano. Nos queda entonces 3-etil, 2-metil, heptano. Primero, el primer derivado, ¿vale? El radical, primera ramificación, 3-etil. Después 2-metil. Y luego, sin separación, la cadena principal, etano, ¿vale? Vamos a ver ahora el siguiente, ¿vale? En el siguiente, ¿qué elegimos como cadena principal? Pues como cadena principal vamos a elegir, esta es la que tiene más carbonos, ¿no? Tiene 5. También podríamos haber cogido otras posibilidades, pero todas nos dan 5 carbonos, ¿vale? Las más largas. ¿Por dónde empezamos a numerarla? Por donde queden los localizadores de las ramificaciones o de los radicales más bajos. Si empezamos por la izquierda, quedarían 1, 2, 3, 4, 5. Si empezamos por la derecha, quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros, si empezamos por la izquierda con el azul, nos quedan dos ramificaciones en el 2 y una en el 4. Si empezamos por la derecha, nos queda una en el 2 y 2 en el 4. Luego los números localizadores más bajos son con la numeración en azul. Y empezamos a numerar por la izquierda en este caso. Entonces, ¿qué radicales tenemos? ¿O ramificaciones? Pues tenemos este y este. Fijaros, los tres son metil, ¿verdad? Este de aquí es metil. ¿Y dónde está? Es metil y está en el 4 su localizador. Este de aquí es metil y está en el 2. Y este de aquí es metil y está también en el 2. ¿Cómo nombramos? Pues como hay 3 metil, diremos trimetil, indicando delante sus localizadores cuando la ramificación o el radical se repite. Ponemos di, tri, tetra, indicando delante los localizadores, separados entre ellos por una coma. Entonces, escribiríamos 2, 2, 4 ion trimetil. Porque hay 3 metilos, uno en el 2, otro en el 2 y otro en el 4. Y luego la cadena principal, que como tiene 5 carbonos, sería pentano. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. ¿Qué podemos coger como cadena principal? Podemos coger esta. Podríamos coger esta, pero sale totalmente equivalente. Podemos coger también esta otra.
sale equivalente al anterior. Y podemos coger también esta otra. Entre esta azul y esta verde ya hay diferencias. Las dos están formadas por, la azul está formada por 6 carbonos, la verde está formada por 5. Luego ya está claro, la azul. El primer criterio es el número de carbonos que tiene la cadena. El segundo es el número de ramificaciones, ¿vale? Entonces cogemos la azul. Vamos ahora a numerarla. Si nosotros empezamos por la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los radicales que están enganchados, las ramificaciones quedan en el 2, en el 3 y en el 4. Si nosotros empezamos por la derecha, tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, 5 y 6. ¿Y qué ocurre? Que quedarían en el 3, el 4 y el 5. Luego hay que empezar a nombrarla por la izquierda para que queden lo más bajo posibles los. ¿Vale? ¿Qué radicales tenemos? Vamos a ver. Ramificaciones. Metil. Es un metil. Y está en el 2. Tenemos este, que es también un metil, está en el carbono 3, sus localizadores 3. Y luego tenemos este de aquí, que ¿qué es? Este es un etil y se encuentra en el localizador 4. 4 etil. Entonces, ¿cuál es la cadena? Tiene 6 carbonos, luego será hexano, ¿vale? Porque son de los sencillos, es un alcano carbono, hexano. Ahora, hay que nombrar primero los radicales. ¿Cuál de los dos nombramos primero, metil o etil? Pues hay que hacerlo alfabéticamente. El primero será el etil. Luego será 4. Ahora hay que nombrar los 2 metil. ¿Cómo lo nombramos? Guión. Como hay 2, vamos a decir dimetil. ¿Dónde están situados? En el 2 y en el 3. Cuando hay varios iguales, los agrupamos y los localizadores los ponemos separados por coma. 2, 3, metil. Y luego la cadena principal, hexano. Voy a poner contexto por si alguien no lo ve. Sería 4 etil, 4 etil, guión 2,3, los localizadores, dimetil, y ahora juntito, hexano. Cuatro etil, 2, 3, dimetil, hexano. ¿Vale? Estos ejemplos los tenéis explicados uno a uno en los apuntes, los mismos. Y a continuación tenéis una ficha de actividades en la que se os pide que nombréis unos hidrocarburos y que formuléis otros, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer. Y luego aparte veremos en otro vídeo los alquenos. Entonces veis el vídeo y hacéis la ficha de alcanos, que está a continuación de los apuntes, en los apuntes que tenéis ahí abajo y que también el otro día os los di cuando el vídeo.